Hola chicos, mi nombre es Michelle Vera y esto es Aprende Lengua Materna Español para Primero A. El día de hoy continuaremos con el tema cuento y esto es la parte 1 de la semana 4. Hay dos tipos de cuentos, el popular y el literario. El cuento popular es una narración tradicional breve de hechos imaginarios que se presenta en múltiples versiones que coinciden en la estructura pero difieren en los detalles. Tienen tres subtipos: los cuentos de hadas, los cuentos de animales y los cuentos de costumbres. El mito y la leyenda son también narraciones tradicionales, pero suelen considerarse géneros autónomos. Un factor clave para diferenciarlos del cuento popular es que no se presentan como ficticios en un principio, sino que nacen de sucesos reales. El cuento literario es el cuento concebido y transmitido mediante la escritura. El autor suele ser conocido. El texto fijado por escrito se presenta generalmente en una sola versión, sin el juego de variantes característicos del cuento popular. Se conserva un corpus importante de cuentos del Antiguo Egipto, que constituyen la primera muestra conocida del género. Una de las primeras manifestaciones en la lengua castellana es el Conde Lucanor, que reúne 51 cuentos de diferentes orígenes, escrito por el infante Don Juan Manuel en el siglo XIV. El cuento literario tiene unas características muy marcadas que los diferencia de otros géneros narrativos como son ficción, aunque puede inspirarse en hechos reales, pero debe, para ser un cuento como tal, recortarse o evadirse de la realidad, simulando una realidad que para el receptor supone un mundo que debe ir imaginándose mientras el escritor lo va relatando. Argumental. El cuento tiene una estructura de hechos entrelazados, acción, consecuencias, en un formato de introducción, nudo, desenlace, con una estructura propia de este género. Única línea argumental. A diferencia de lo que sucede en la novela, en el cuento todos los hechos se encadenan en una sola sucesión de hechos. Estructura centrípeta. Todos los elementos que se mencionan en la narración del cuento están relacionados y funcionan como indicios del argumento, es decir, todos están en torno a los sucesos narrados. Personaje principal. Aunque pueda haber otros personajes, la historia habla de uno en particular, a quien le ocurren los hechos. Unidad de efecto. Está escrito para ser leído de principio a fin. Si uno corta la lectura, es muy probable que se pierda el efecto narrativo. La estructura de la novela permite, en cambio, leerla por partes. Prosa. El formato de los cuentos modernos, a partir de la aparición de la escritura, suele ser la prosa. Y brevedad. Por y para cumplir con estas características, el cuento es breve, aunque no hay un número de páginas establecido universalmente para realizar dicha clasificación. Por su atención, gracias. No olvides suscribirte, darle pulgar arriba y hasta la próxima.